fenotipos relacionados con este parásito van a incluir a la neurocisticercosis y a la cisticercosis extraneural. En este caso nos vamos a centrar en la neurocisticercosis, que bueno, vamos a ver que esta va a presentar una forma parenquimatosa y una forma extraparenquimatosa. Dentro de la forma parenquimatosa vamos a ver que los quistes van a pasar por diferentes fases evolutivas, que vamos a verlas más adelante, que se van a poder observar en la neuroimagen. Mientras que la neurocisticercosis extraparenquimatosas dentro de estas van a tener a la enfermedad intraventricular, la supraracnoidea, espinal e incluso la ocular. Vamos a ver que en las áreas endémicas la neurocisticercosis es una causa importante de convulsiones de inicio en la edad adulta. Y bueno, dentro de la epidemiología vamos a ver que en las aldeas endémicas aproximadamente el 10 al 20% de los individuos tienen evidencia de neurocisticercosis en las tomografías computarizadas, principalmente en forma de las lesiones calcificadas. Vamos a ver que en países donde la cisticercosis es endémica, la prevalencia es a menudo más alta en áreas rurales o periurbanas, sobre todo en lugares donde se crían cerdos o las condiciones sanitarias no sean óptimas o haya mucho hacinamiento. Vamos a ver que en algunas de estas comunidades la tasa de epilepsia se acerca al 3% y aproximadamente el 30% de estos casos tienen evidencia de cisticercosis. Va a ser prevalente en ambos sexos de igual forma, no debe haber ningún tipo de predilección y el grupo etario va a ir de los 20 a los 50 años. Bien, dentro del ciclo de vida vamos a ver que la cisticercosis es una infección que va a darse tanto en humanos como también en los cerdos, con todas las etapas larvarias del cestodo de la Taenia solium. Esta infección vamos a ver que es causada por la ingestión de huevos vertidos en las heces humanas de un portador de tenia humana, como podemos ver aquí. Aquí van a ser los huevos o proglótidas grávidas que se van a encontrar en las heces de una persona que ya está contaminada. Entonces, los cerdos y los seres humanos se van a infectar al ingerir estos huevos o proglótides grávidas. Los seres humanos vamos a ver que se infectan por ingestión de los huevos, ya sean transmitidos directamente de otro portador de tenia del medio ambiente o por autoinfección, que se va a considerar la forma más común de infección. En el último caso, en el de autoinfección, vamos a ver que los seres humanos que van a ser infectados por Taenia solium del adulto pueden ingerir los huevos producidos por esta tenia, muy probablemente por la adherencia de los huevos, ya sea a las manos y la posterior propagación de las manos hacia la boca o a otras partes del cuerpo. Entonces, una vez que se ingieren estos huevos, las oncósferas van a eclosionar en el intestino, como se pueden ver aquí y también aquí. Ya sea cuando han sido ingeridos por el cerdo o por el humano, vamos a ver que las oncósferas van a eclosionar en los músculos, ¿no? Entonces van a invadir la pared intestinal y van a migrar hacia los músculos estriados, así también como el cerebro y otros tejidos donde se convierten en cisticercos. Vamos a ver que en los seres humanos los quistes pueden causar secuelas graves si se localizan en el cerebro, lo cual va a resultar a la neurocisticercosis. Entonces vamos a ver que el ciclo de vida de este parásito se completa lo que resulta en una infección por tenia humana cuando los humanos van a ingerir la carne del cerdo poco cocida que contiene cisticercos. Los quistes se van a evaginar y se adhieren al intestino delgado por su excólex. Como podemos ver, cuando el ser humano ingiere la carne contaminada del cerdo, se van a adherir por su excólex en el intestino. Y bueno, ya en este momento se desarrollan las tenias adultas que van de 2 a 7 centímetros de longitud y van a producir al menos 1000 proglótides, cada una con aproximadamente 50.000 huevos. Y estos van a residir en el intestino delgado durante años, ¿no? Y así se va a completar el ciclo, ¿no? Bien, dentro de la patogenia vamos a ver que diversos estudios epidemiológicos recientes han concluido que la mayor fuente de contaminación es la directa y sobre todo la autoinfestación. Y vamos a ver que los cisticercos deben sobrevivir en los órganos del hospedero por semanas y meses para poder completar su ciclo vital. Y para ellos, estos parásitos tienen mecanismos de evasión de la inmunidad del hospedador, como por ejemplo, ya
Es como por ejemplo, el parásito elabora una variedad de sustancias que pueden interferir con la proliferación de los linfocitos y la función de los macrófagos, inhibiendo así las defensas inmunitarias celulares normales del cuerpo humano. Además, también van a inhibir a los anticuerpos humorales y no van a ser capaces de matar a este parásito, ¿no? Y bueno, aunque los cisticercos vamos a ver que maduran en semanas, pueden pasar incluso años para poder dar los síntomas. Y estos van a aparecer tras la muerte del cisticerco o el fallo del mecanismo de evasión de inmunidad del hospedero con la siguiente respuesta inflamatoria o reacción inflamatoria. Bien, estos van a ser los estadios evolutivos que se van a poder evidenciar más en la neuroimagen. Vamos a ver que el primer estadio, que es el estadio quístico vesicular, también larva viable, que bueno, el quiste se va a ver como una membrana delgada y transparente, no adherida a las meninges. Vamos a ver un escólex vivo invaginado de 4 a 20 milímetros y va a haber no va a existir ninguna reacción periquística, ya que no va a captar contraste. El estadio quístico coloidal, o ya sería o la larva viable, también vamos a ver el quiste con una membrana engrosada adherida a las meninges. Vamos a ver un líquido turbio lechoso, poco fluido, un escólex hialinizado en fase de involución temprana y una reacción periquística o vamos a ver pseudocápsula conectiva y un edema perilesional, ya que aquí sí va a captar el contraste. Y bueno, en el estadio nodular granulomatoso, vamos a ver que el quiste va a presentar una membrana propia adherida a la pseudocápsula. El cólex se va a ver retraído y desintegrado como una necrosis parasitaria y va a existir un granuloma eosinófilo en fase de involución avanzada. Va a haber un infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares y edema perilesional intenso en este estadio. Y bueno, el último estadio, que es el estadio nodular calcificado, que vamos a ver una fibrosis lesional total con calcificación granulomatosa. Ya se va a ver como ya cicatrices, ¿no? Como curados. Bien, en las manifestaciones clínicas vamos a ver que estas van a depender de estas características, ¿no? Del número de las lesiones, el número y tamaño de las lesiones, la localización de las lesiones, ya sean intracerebral, intraventricular, subaracnoidea o espinal, la forma del cisticerco, ya si tengo una forma celular o racemosa, el estadio del desarrollo del parásito, ya sea estadio vesicular, coloidal, nodular o calcificado, la intensidad de la respuesta inmune del huésped, y también el periodo de incubación que tenga. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar eh, dos formas, ¿no?, de manifestaciones. La cisticercosis asintomático subclínica, que bueno, estos más que todo van a ser hallazgos incidentales, imagenológicos, y bueno, la cisticercosis sintomática o sindrómica, que ya se va a dar en diferentes formas, ¿no? La forma tegumentaria en un 12%, forma cardíaca en un 5%, la forma oftálmica en un 3% y en la forma neurológica, que es la que nos vamos a centrar, que va a ser de un 80%, que es la forma más común de presentación. Bien, vamos a ver que la presentación más común son los cisticerco viables múltiples. Y vamos a ver que después de la ingestión de los huevos de la Taenia solium, que van a ser excretados en las heces de un portador de tenia humana, se van a desarrollar cisticercos tisulares en uno o más sitios durante un periodo de 3 a 8 semanas. Vamos a ver que la enfermedad va a contar con diferentes fases. La primera fase inicial o la fase viable, que va a ser la fase asintomática, donde los cisticercos viables no causan mucha inflamación en los tejidos circundantes y en esta etapa generalmente persiste durante muchos años. Seguidamente viene la fase degenerativa, donde vamos a ver que los cisticercos eventualmente se van a degenerar y probablemente porque pierden su capacidad para poder evadir la respuesta inmune del huésped. Entonces, vamos a ver que el aspecto radiográfico que va a reflejar la respuesta inmune del huésped va a ser la intensificación del contraste y o el edema que va a reflejar esta respuesta del huésped, ¿no?, contra el parásito. Y en el contexto de aumento de las lesiones intraparenquimatosas, vamos a ver que la respuesta inflamatoria se asocia muy frecuentemente a las convulsiones. Y luego, por último, la fase no viable, que finalmente vamos a ver que los cisticercos se resuelven o se convierten en granulomas calcificados no viables y la presencia de calcificaciones cerebrales intraparenquimatosas también se puede asociar a convulsiones.
Vamos a ver que esta neurocisticercosis, como ya lo mencioné, se va a clasificar en las formas parenquimatosas, que, bueno, más se van a asociar con síntomas de convulsiones cefáleas, que van a ser los síntomas que con más frecuencia se van a encontrar. Las formas extraparenquimatosas, que vendrían a ser la intraventricular, la subaracnoidea espinal ocular, que estas se van a asociar a síntomas o manifestaciones de hipertensión intracraneal como cefalea, náuseas, vómitos o alteraciones del estado mental, ¿no? Y la cisticercosis extraneural, que bueno, esta va a ser una variedad de tejido, se va a dar, perdón, en una variedad de tejidos, ya sea músculo o subcutáneo, y bueno, vamos a ver nódulos asintomáticos de 0,5 a 2 centímetros, o también podemos ver miopatías o arritmias. Bueno, esta va a ser la clasificación de la neurocisticercosis basada en la ubicación y en la apariencia del parásito y el tejido circundante del huésped en la neuroimagen. Por ejemplo, si observamos un quiste calcificado no viable, las características a la neuroimagen van a ser calcificaciones nodulares menores a 20 milímetros de diámetro, menudo de 1 a 5 milímetros, puede o no haber edema circundante o realce de contraste. Por ejemplo, si encontramos un quiste único de pequeño realce, vamos a encontrar una lesión con realce quístico o nodular menor a 2 centímetros de tamaño. En un parenquimatoso viable vamos a encontrar como características lesiones vesiculares que van a estar a menudo con evidencia de realce asociado con el contraste o edema circundante. Y bueno, el excólex a menudo es visible en imágenes de alta definición. Y bueno, en las extraparenquimatosas, vamos a ver en el caso de intraventricular, vamos a ver cisticercos dentro de los ventrículos con sintomatología asociada a hidrocefalia obstructiva, hidrocefalia loculada, con dilatación desproporcionada de los ventrículos a la tomografía computarizada o a la resonancia magnética. Y todo esto ya nos va a ser sugestivo de un cisticerco. En el subaracnoideo vamos a ver, por ejemplo, cisticercos en la fisura de Silvio, en cisternas basilares o espacios interhemisféricos. En el espinal vamos a encontrar, por ejemplo, cisticercos dentro del espacio subaracnoideo espinal, con o sin evidencia de inflamación, aracnoiditis espinal difusa. También podemos encontrar cisticercos intramedulares, ya sea dentro de la médula espinal. Bien, vamos a hablar ahora de la neurocisticercosis intraparenquimatosa. Vamos a ver que, bueno, es la forma más común de la cisticercosis, ocurre en más del 60% de los casos. El inicio de la neurocisticercosis parenquimatosa sintomática suele ocurrir de 3 a 5 años después de la infección, pero también puede ocurrir ya después de 30 años después de la infección en pacientes que se van a considerar con una presentación tardía. La presencia de lesiones no viables o lesiones calcificadas es muy común y vamos a ver que las manifestaciones clínicas del neurocisticerco parenquimatoso van a depender, como ya lo mencioné, ¿no? Del número, de la ubicación, del tamaño de los cisticercos y el grado de respuesta inflamatoria asociada del huésped. Vamos a ver que las convulsiones son la manifestación clínica más común de la neurocisticercosis parenquimatosa. Estas suelen ser comúnmente focales y pueden asociarse con una generalización secundaria. Pueden ocurrir en el contexto de la degeneración del quiste eh, o en el contexto de los cisticercos no viables, ya sean asociados a calcificación, ¿no? En las imágenes radiográficas. Se ha visto que en muchos países endémicos la neurocisticercosis es la causa más común de convulsiones de inicio en la edad adulta. Los dolores de cabeza también o las cefaleas van a ser bastante frecuentes, pero el dolor de cabeza por sí solo no suele asociarse a los pacientes con neurocisticercosis. Vamos a ver que las manifestaciones menos frecuentes van a ser la visión alterada, signos neurológicos focales o incluso meningitis. La encefalitis por neurocisticercosis es una forma rara, se presenta típicamente en niños y en mujeres jóvenes. Esta se va a dar por cantidades masivas de cisticerco y una respuesta inmune con edema cerebral. Van a presentar manifestaciones como convulsiones, cefalea, náuseas, vómitos, disminución de la agudeza visual, alteración de la conciencia y ocasionalmente puede haber fiebre. Y bueno, esta va a ser una forma, el tratamiento va a ser por forma espontánea o se va a administrar un tratamiento antiparasitario.
En la neurocisticercosis extraparenquimatosa vamos a ver que se va a dar con más frecuencia en adultos que en niños. Ambas formas pueden existir, es decir, la neurocisticercosis parenquimatosa y extraparenquimatosa, solo que se va a ver que la neurocisticercosis extraparenquimatosa va a conllevar a un mayor riesgo de complicaciones o muerte que la neurocisticercosis parenquimatosa. Dentro de la forma intraventricular, se va a dar en el 10 al 20% de los casos. Los síntomas se desarrollan cuando se van a alojar los quistes en las vías de salida. Va a conllevar a una hidrocefalia obstructiva. Van a existir síntomas asociados como cefalea, náuseas, vómitos, estado mental alterado, disminución de la agudeza visual con papiledema. Vamos a ver que van a haber cisticercos móviles en el tercer o cuarto ventrículo, lo cual va a ocasionar una obstrucción intermitente y, por ende, episodios de pérdida repentina de la conciencia relacionada con los movimientos de cabeza o síndrome de Brown. En la forma subaracnoidea se va a dar en el 5% de los casos. Se van a desarrollar en las cisternas basales y va a ser la forma más grave. Se van a encontrar cisticercos en la fisura de Silvio, donde los quistes pueden crecer hasta 10 centímetros o más y van a dar un efecto ya de masa y ya con signos neurológicos focales. La siguiente forma va a ser en la medular, que se va a dar en el 1% de los casos, que van a provocar cambios inflamatorios y desmelinizantes, dolor radicular, parestesias y alteraciones del esfínter. Y bueno, la forma ocular, que se va a dar del 1 al 3% de los casos, se van a localizar en el espacio subrotiniano, en el humor vítreo, la cámara anterior, conjuntiva y también en los músculos, y va a generar problemas de la visión, diplopía y dolor ocular recurrente. Bien, estos son los hallazgos radiográficos en la neurocisticercosis. Por ejemplo, en esta imagen, en la primera imagen, podemos observar quistes no viables, múltiples, intraparenquimatosos. Seguidamente, en la imagen B, ya vamos a ver una lesión única con realce, un quiste no en degeneración. En la siguiente imagen vamos a observar múltiples calcificaciones intraparenquimatosas, como podemos observar. En la imagen D vamos a ver ya un caso de cisticercosis intraventricular. Ya vemos que el quiste se encuentra dentro del ventrículo. Vamos a ver en la imagen E una cisticercosis subaracnoidea basal, como podemos observar. En la imagen F se puede ver una cisticercosis parenquimatosa masiva, como podemos ver en, en todo el parénquima. En la imagen G ya vemos una cisticercosis ocular. En la imagen H ya una cisticercosis muscular, ¿no? Bien, vamos a ver en esta imagen, estas imágenes van a ser de resonancia magnética, donde se van a ver en la imagen A, por ejemplo, vamos a observar, ¿no?, quistes viables en la resonancia magnética, como podemos ver. En la imagen B ya podemos observar un realce de este nódulo que ya observamos aquí. En la imagen C ya se pueden observar múltiples, ¿no?, calcificaciones visibles. En la imagen D ya se ve una neurocisticercosis parenquimatosa masiva, múltiples quistes. En la imagen E ya se puede observar, ¿no?, una neurocisticercosis subaracnoidea igual basal. En la imagen F ya podemos ver una cisticercosis intraventricular. Bueno, esta va a ser una fotografía preoperatoria de fondo de ojo izquierdo, donde podemos ver en esta flecha punteada, va a ser el sitio probable de entrada de la cisticercosis, que va a ir desde la coroides, que va a mostrar una alteración del epitelio pigmentario de la retina. Y la siguiente flecha, que va a ser la flecha sólida, no punteada, que va a mostrar el área del desprendimiento de la retina. Bien, el diagnóstico se va a dar primero mediante el diagnóstico clínico por las manifestaciones clínicas que presentan, ¿no? Por ejemplo, una epilepsia de inicio tardío, cefalea persistente, cuadro psíquico, signos de hipertensión endocraniana. También tenemos que tener en cuenta el factor epidemiológico, como por ejemplo la procedencia de alguna zona endémica, antecedentes personales o familiares de teniasis o crianza de cerdos. También tenemos que tener presente el examen de heces, donde en el examen directo
El fundamento de este examen directo va a ser para un diagnóstico y para prevención, sobre todo en portadores parientes que estén relacionados a una persona que haya padecido, ¿no?, de esta enfermedad, donde los hallazgos que vamos a encontrar van a ser huevos y proglótides. Esta va a tener baja sensibilidad y especificidad para la tenia solium, aproximadamente del 33%. Y también se pueden hacer, ¿no?, la detección de coproantígenos específicos mediante el ELISA o el PCR. Bien, el serológico, vamos a encontrar que se deben realizar pruebas serológicas para la evaluación confirmatoria en pacientes que ya tienen sospecha de neurocisticercosis o que ya ha tenido en una neuroimagen se ha podido observar, ¿no?, Eh, imágenes sugestivas de neurocisticercosis. Entonces, se le realiza un hemograma donde van a haber, ¿no?, hallazgos inespecíficos, como por ejemplo eosinofilia, puede haber, vamos a encontrar el BCG normal o elevado. Eh, Después vamos a ver el examen inmunológico, donde podemos encontrar como hallazgos los anticuerpos antiantígenos de cisticercos circulantes ya extraídos del parásito. También podemos las bandas de concentración proteica. También podemos encontrar el inmunoblot o el western blot, que van a tener ya una sensibilidad mucho más alta, de 94% en suero y 86% en líquido cefalorraquídeo, y una especificidad de un 100% para la tenia solium. En el líquido cefalorraquídeo puede mostrar proteínas aumentadas, glucosa baja, aumento de leucocitos, principalmente de linfocitos y eosinófilos, y los anticuerpos o antígenos del líquido cefalorraquídeo van a estar más elevados en la neurocisticercosis racemosa. Bien, las neuroimágenes, vamos a ver que, por ejemplo, podemos pedir una radiografía simple de cráneo, partes blandas, y bueno, en esta podemos demostrar calcificaciones o signos indirectos de hidrocefalia. Bueno, vamos a ver que la tomografía va a ser la prueba de elección inicial, donde vamos a encontrar en diferentes fases, ¿no? Pero se puede pedir en la fase simple o en fase contrastada o en ambas. Y en esta vamos a poder observar los diferentes estadios evolutivos, ¿no?, de los quistes. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar em, quistes viables, como vamos a ver en esta tomografía que está en fase simple, sin contraste, donde observamos, ¿no?, imágenes hipodensas, bien delimitadas, a veces con una pequeña hiperdensidad, y al interior se observa el escólex. Los granulomas, que bueno, en esta fase ya se puede ver, ¿no? Esta ya está en una fase contrastada. Y bueno, se pueden observar imágenes hipodensas con captación en anillo y un edema perilesional, ¿no?, como podemos observar aquí. Bien, en esta imagen ya vemos las calcificaciones. Esta también va a estar en una fase sin contraste simple, donde podemos ver imágenes hiperdensas nodulares múltiples o puntiformes, donde vamos a ver quistes ya degenerados y muertos, ¿no?, con depósitos de calcio. Y esta va a ser la forma más común de diagnóstico. Bueno, la resonancia magnética, que también podemos ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver una secuencia de quistes viables en la secuencia T1, donde podemos ver un nódulo mural interno o el escólex larvario, ¿no?, dentro de cada uno. Bueno, en esta imagen también ya de resonancia, en una secuencia T2, podemos observar calcificaciones. Y en esta imagen ya podemos observar, ¿no?, quistes racemosos intraventriculares. Bien, los criterios diagnósticos, vamos a tener los criterios absolutos y los criterios de neuroimagen, donde los criterios absolutos van a ser la demostración histológica del parásito a partir de una biopsia de una lesión cerebral o de la médula espinal, la visualización del cisticerco subretiniano, la demostración concluyente de un escólex dentro de una lesión quística en un estudio de neuroimagen. Y bueno, los criterios de neuroimagen, vamos a encontrar los criterios principales, que van a ser las lesiones quísticas sin escólex perceptible, eh, una mejora de las lesiones,
lesiones quísticas multilobuladas en el espacio subaracnoideo, calcificaciones cerebrales parenquimatosas típicas, los criterios de confirmación que van a ser resolución de lesiones quísticas después de la terapia con fármacos quisticidas, resolución espontánea de pequeñas lesiones con realce y la migración de quistes ventriculares documentada en estudios secuenciales de neuroimagen. Y los criterios menores que ya vendrían a ser una hidrocefalia obstructiva o el realce anormal de las leptomeninges basales. Bien, entonces, un diagnóstico definitivo de neurocisticercosis se establece mediante cualquiera de los siguientes. Entonces, un criterio absoluto o dos criterios principales de neuroimagen más cualquier criterio de exposición clínico o epidemiológico, o un criterio principal de neuroimagen y un criterio de confirmación de neuroimagen más cualquier criterio de exposición clínico o epidemiológico, o un criterio principal de neuroimagen más dos criterios de exposición clínica o epidemiológica que incluyen al menos un criterio principal y la exclusión de otras patologías que puedan producir hallazgos de neuroimagen similares. Y un diagnóstico probable de neurocisticercosis se establece por cualquiera de los siguientes criterios, ya sea un criterio principal de neuroimagen más dos criterios de exposición clínicos o epidemiológicos, o un criterio menor de neuroimagen más un criterio de exposición clínico o epidemiológico principal. Bien, el tratamiento van a ser los antiparasitarios, el albendazol y el praziquantel, y sintomáticos que pueden ser, ¿no?, los anticonvulsivantes, esteroides, diuréticos, osmóticos y analgésicos. Entonces, en una neurocisticercosis parenquimatosa activa, vamos a administrar albendazol, que bueno, va a penetrar mejor en los quistes subaracnoideos, no va a presentar interacciones farmacológicas con los corticosteroides y anticonvulsivantes y se va a absorber de una mejor forma con alimentos grasos. La dosis es de 15 miligramos, 15 miligramos kilogramo por día por 15 días y el praziquantel que se va a dar a dosis de 50 miligramos kilogramo día por 15 días. Y bueno, las dosis de corticoides que se debe administrar dexametasona, 0,5 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis por vía oral y se debe iniciar 4 días antes del tratamiento con albendazol y se debe continuar durante este y retira progresivamente en 10 días, realizando un ataque de control a los 3 meses. Bueno, continuando con la exposición, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ya, Sí se gracias, Andrea. escucha. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles sobre lo que es la tuberculosis del sistema a nivel del sistema nervioso central. Siguiente, por favor, Andreita. Como sabemos, bueno, en sí la infección o la tuberculosis, siguiente, Andrea. La forma de infección del sistema nervioso central se va a dar, ¿no?, debido a lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Dentro de ello vamos a encontrar que van a llegar a producirse lo que son la meningitis tuberculosa, el tuberculoma intracraneal o el absceso tuberculoso, o también se va a producir lo que es la aracnoiditis tuberculosa espinal. En cuanto a lo que es la epidemiología de lo que es la tuberculosis, sabemos que este tipo de este tipo va a ser frecuente en regiones endémicas, pero también vamos a encontrarlo en 1% de TBC extrapulmonar en pacientes inmunocomprometidos. Vamos a ver que los pacientes con tuberculosis van a representar, ¿no?, aproximadamente del 1 al 5% que se complican con TBC del sistema nervioso central. Por lo tanto, en regiones donde la prevalencia de TBC es alta, la diseminación también va a ser, la diseminación postprimaria es común, ¿no?, lo que es entre niños, adultos y jóvenes. De las 3 formas de TBC que les he mencionado, se van a encontrar con relativa frecuencia. Siguiente, por favor, Andrea. Vemos que la tuberculosis a nivel del sistema nervioso central va a estar relacionado más que todo con lo que es el VIH. Las personas que van a tener VIH positivo tienen 5 veces más probabilidades de tener una TBC en el sistema nervioso central, y la inmunosupresión va a estar inducida, ¿no?, lo que es por el VIH de tipo celular, que pueden inhibir lo que es la respuesta intracerebral al bacilo del TBC con el incremento de lo que es la formación de un absceso y un tuberculoma, ¿no? Y vamos a encontrar que en un 40% de VIH positivo tienen formas extrapulmonares de TBC y van a afectar más que todo lo que son
en pacientes inmunocomprometidos. Siguiente, por favor. Vemos dentro de lo que son los factores de riesgo de lo que es una TBC a nivel del sistema nervioso central, tenemos que tener en cuenta si este paciente haya tenido lo que es una TBC pulmonar, tenemos que tener en cuenta si el paciente es alcohólico, si tal vez recibe tratamiento con corticosteroides, agentes que bloquean lo que es acción de factor de necrosis tumoral, que estos pueden llegar a producir lo que es una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, pero también tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo para lo que es la tuberculosis extrapulmonar, como por ejemplo, ya les mencioné que el VIH es uno de ellos que puede llegar a producir más frecuentemente lo que es una TBC a nivel del sistema nervioso central, pero también tenemos que tener en cuenta en pacientes con neoplasias, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tal vez utilizan lo que son esteroides o corticosteroides, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a lo que es al bacilo, sabemos que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia estricta y patógena, el cual esta tiene una capacidad de permanecer en estado de latencia, y este microorganismo tiene una división lenta, ¿no? Por ello también los síntomas no son, se podría decir, que los síntomas no son de rápida progresión, ¿no? Dentro de ello vamos a ver que estos también van a tener propiedades antifagocíticas, el cual se va a replicar dentro de lo que son los macrófagos, ¿no? Dentro de lo que es la microglia, y también van a tener lo que es una capacidad de aerolizar. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la patogenia en general de lo que es una tuberculosis, tuberculosis se va a dar primero por lo que es la inhalación de bacilos, y este va a dar lugar a lo que es a una TBC primaria o una primoinfección. Esto puede llegar a dar a una progresión llegando a producir lo que es una necrosis tisular, que también puede llegar a producir una diseminación broncógena, produciendo lo que es una tuberculosis primaria progresiva, o también esta TBC primaria puede llegar a una progresión de una diseminación linfohematógena, llegando a producir lo que es una TBC miliar o una tuberculosis extrapulmonar. Pero también tenemos que ver que esto puede llegar a desarrollar a un desarrollo de inmunidad, generando así lo que es el granuloma, el foco de Gom que conocemos, o también puede llegar a producir lo que es una fibrosis. Esto puede llegar a estabilizarse, llegando hacia una curación, o también puede dar lo que es una inmunodepresión, que puede activar o reactivar lo que es a nivel endógeno, dando lugar a una TBC secundaria, y esta TBC secundaria es lo que nos va a llegar a producir lo que son los focos de Rich. Estos focos de Rich se van a encontrar a nivel de lo que son el espacio subaracnoideo, llegando así a producir lo que es una meningitis tuberculosa. Siguiente. Dentro de lo que es, una vez llegada a lo que es el sistema nervioso central, lo que es los focos de Rich, sabemos que esto van a ser un resultado de bacteremia. Vamos a ver que se va a producir lo que es granulomas en el parénquima, que estos pueden llegar a romper lo que es el espacio subaracnoideo, ¿no? Esto tiende a transcurrir ya sea o presentarse en meses a años, y también vamos a ver que va a tener una expresión de genes que aumentan lo que es la adhesión y la penetración, lo que es al nivel del sistema nervioso central. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, solo para un recordar del Mycobacterium tuberculosis, estos pueden afectar, ¿no?, lo que es a nivel del aparato respiratorio, aparato digestivo, a nivel de la piel y otros órganos, ¿no? Estos, como les dije, por una diseminación hematógena pueden llegar a nivel del sistema nervioso central, llegando produciendo lo que es un tuberculoma, al acceso cerebral, una meningitis tuberculosa, encefalitis tuberculosa, una vasculitis, ¿no? El cual este foco gaseoso va a dar lugar a una predilección, ¿no?, del exudado de la base, que puede afectar lo que son los pares craneales, pero también puede llegar lo que son a los espacios subaracnoideos, causando lo que es una alteración alteración del flujo, o también pueden llegar este foco gaseoso a las arterias meningias, llegando a producir lo que son infartos, y también alteración del flujo sanguíneo y producir lo que es la hidrocefalia, ¿no?
el cual esta hidrocefalia puede ser una hidrocefalia comunicante o una hidrocefalia obstructiva. Si es una hidrocefalia comunicante, este va a ser un resultado, ¿no?, de la extensión del proceso inflamatorio a lo que son las cisternas basilares y la impedancia, ¿no?, de la circulación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Pero si es una hidrocefalia obstructiva o no comunicante causada por lo que es la obstrucción del acueducto, se va a desarrollar con menos frecuencia por la contracción, ¿no?, del exudado que rodea el tronco encefálico o debido a un tuberculoma del tallo cerebral que bloquea lo que es el drenaje, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la tuberculosis del sistema nervioso central, vamos a ver, ¿no?, lo que es la clasificación. Como ya les he mencionado en un inicio, puede llegar a nivel intracraneal, producir lo que es una TBC meningia, un tuberculoma, un absceso, una encefalitis. Siguiente, por favor. Dentro de ello vamos a desarrollar lo primero, que es la meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa se va a desarrollar con mayor frecuencia con una complicación de lo que es la infección primaria progresiva, lo que es en bebés y niños pequeños, y de la basilemia por reactivación crónica en adultos con inmunodeficiencia causada por lo que es el envejecimiento, el alcoholismo, la desnutrición o una neoplasia maligna que presente el paciente. El tiempo promedio entre una infección primaria y el desarrollo de síntomas neurológicos de una meningitis, de una tuberculosis meningia, va a ser aproximadamente de 3 meses. Para ello también tenemos que tener en cuenta lo que es la historia familiar de tuberculosis, que esto es de más que todo en un 50 o un 60%. Para ver si es una tuberculosis meningia, también se va a tener que ver lo que es las pruebas de cutánea, si es positivo en un 30 o un 50%, y ver también las formas más severas, ¿no?, llegando lo que es a la muerte o el daño neurológico severo. Dentro de ello vamos a tener lo que son la clínica, el cuadro clínico, donde que la meningitis es de una evolución subaguda, que va a ser mayor o igual a una semana, donde vamos a ver que el paciente puede presentar lo que es una rigidez del cuello, un dolor de cabeza, fiebre y vómitos. También puede llegar a producir lo que son los parálisis o compromete los pares craneales, de lo que es el par craneal 1 y 2. También alteración de la conciencia o cambios de personalidad, ¿no? Hasta allí pueden llegar a producirlo. Estos van a ser más que todo una presentación típica, pero también vamos a ver que va a haber síntomas o manifestaciones clínicas atípicas, donde que se va a llegar a producir lo que es un síndrome meningio agudo, y esto puede ser rápidamente progresiva, que pueden llegar a producir lo que es una demencia lentamente progresiva durante meses. Esto se puede caracterizar por cambios de personalidad, por ejemplo, lo que es un aislamiento social, pérdida de líbido y déficit de memoria, ¿no? También vamos a tener que ver, se puede ver lo que es un curso encefálico, como es el estupor, coma, convulsiones, y también si hay signos, bueno, no necesariamente tiene que haber signos de evidencia de meningitis, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de ello, los síntomas que vamos a encontrar con mayor frecuencia en una tuberculosis meningia, vamos a ver que en un 97% se va a presentar lo que es una fiebre, que es un síntoma que es una clínica típica. Vamos a ver que pueden llegar a producir vómitos en un 50 o un 70%, pacientes con anorexia en un 30%, una irritabilidad en un 25% y convulsiones en un 50% y una hidrocefalia en un 40 hasta 100%. Siguiente, por favor. Vamos a ver que la tuberculosis meningitis va a tener una estadificación de British Medical Research Council, donde que tiene 3 estadios, ¿no? El primer estadio, que va a verse un síndrome infeccioso, donde que se va a presentar una fiebre irregular terciada. Esto se puede producir después de 1 a 2 semanas. Se va a producir lo que se puede presentar vómitos, ya sea 1 o 2 veces al día. Este estadio 1 puede permanecer de 2 a 3 semanas. El estadio 2, vamos a ver que el paciente puede tener somnolencia alterada con irritabilidad, puede presentar una cefalea intensa, puede tener signos meningios,
puede llegar a producir crisis convulsivas y también puede afectar lo que son los pares craneales y esta va a durar de 2 a 4 semanas. Y el estadio 3 es donde que sería algo más avanzado, donde los pacientes van a presentar lo que es un delirio, estupor, coma, convulsiones, múltiples parálisis a nivel del sistema de los nervios craneales o puede llegar a producir hasta una hemiplegia, ¿no? Y el tiempo se puede producir en un tiempo de 1 a 3 semanas. Siguiente, por favor. Vamos a ver que aquí va a tener 3 fases, que es la fase prodrómica, que esta, como ya les mencioné, puede ser de 2 a 3 semanas de inicio insidioso, con un malestar general, con una cefalea, puede presentar febrícula y cambios de personalidad. Tenemos una fase meningítica, donde es una cefalea intensa. Este es otro tipo de clasificación que el anterior, pero los signos y síntomas van a ser similares, ¿no? La cefalea intensa, lo que es a nivel meningítica, vamos a ver que es una cefalea intensa, vómitos, letargia, confusión, que puede encontrarse, ¿no? Alteraciones de los pares craneales, y la paralítica, que es la fase acelerada, ¿no? Que es donde que vamos a ver que el paciente ya puede tener una confusión hasta estupor y llegar hasta un coma, ¿no? Presentándose lo que es convulsiones, incluso lo que es una hemiparesia. Dentro de lo que es para el diagnóstico de la meningitis tuberculosa, se debe sospechar en pacientes que presentan, ¿no? tengan una presentación subaguda de rigidez del cuello, dolor de cabeza, fiebre y vómitos. También tenemos que ver, ¿no? Lo que son los factores epidemiológicos relevantes, así como, por ejemplo, lo que son antecedentes de infección, enfermedad tuberculosa previa conocida, posible exposición lo que es a una tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, residencias, bueno, su residencia pasado o presente, ver también el área de si ha viajado, ¿no? Lo que son las zonas endémicas. Dentro de ello vamos a ver que en el análisis laboratorial que se va a realizar a nivel de líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que la meningitis, la tuberculosis meningítica, se va a encontrar lo que es una presión de mercurio mayor a, de milímetros de mercurio, de agua, mayor a 200. Tenemos que ver la glucosa de miligramos menor a 40%, las proteínas de 50 a 30 a 300 miligramos por ciento. Tenemos que ver lo que es si tiene leucocitosis, ¿no? De 50 a 1000. Si hay el polimorfo nuclear es menor a 50%, y ver si hacemos un examen de Gram es negativo, ¿no? Si es negativo, y ver lo que son, si presenta eritrocitos, ¿no? De 0 a 2, el cual esto nos va a indicar que la paciente tenga, ¿no? Lo que es una meningitis, una tuberculosis meningítica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Dentro de ello también tenemos que ver lo que es el score de meningitis tuberculosa. Vamos a encontrar lo que es un algoritmo para el diagnóstico clínico de meningitis tuberculosa en un adulto. Dentro de ello tenemos que tener los siguientes parámetros, ¿no? Por ejemplo, lo que es la edad en años. Si el paciente tiene mayor o igual a 36 años, se le va a dar un puntaje de 2. Si es menor a 36 años, un puntaje de 0. Tenemos que ver los leucocitos en sangre. Si encontramos mayor a 15.000 células por milímetros cúbicos, se le da un puntaje de 4. Si es menor a 15.000 células por milímetros cúbicos, se le da un puntaje de 0, ¿no? La duración de la enfermedad también tenemos que ver. Si es mayor o igual a 6 días, es menos 5 la puntuación, y si es menor a 6 días, se le da una puntuación de 0. El recuento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, vemos si es mayor a 900 células por milímetros cúbicos, se le da un puntaje de 3, y si es menor a 900, se le da un puntaje de 0. Si vemos la proporción de neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo, tenemos que ver también si es mayor o igual a 75%, un puntaje de 4, y si es menor a 75%, un puntaje de 0. Es cómo se interpreta lo que es el puntaje total. Si vemos que es menor o igual a 4 puntos, tenemos que a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo es una meningitis tuberculosa, ¿no? Pero si vemos que es una puntuación mayor a 4, sería solo nos indicaría una meningitis bacteriana aguda. Siguiente, por favor. Dentro de aquí de la tomografía vemos, ¿no? Lo que es las meningitis a nivel basal.
donde que podemos observar lo que es hidrocefalia e infartos de región supratentoriales, ¿no? Que pueden llegar a producir, como les mencioné, una de las complicaciones que llega a producir lo que es una tuberculosis a nivel de las meninges es lo que es la hidrocefalia. Vamos a encontrar que en un 80% se puede producir lo que es la hidrocefalia, donde vamos a encontrar una presión intracraneal elevada. Vamos a ver que el paciente puede llegar a producir un deterioro de la visión, un deterioro de conciencia también, ¿no? Vamos a encontrar también lo que es una hiponatremia. También puede observarse la pérdida de visión en un cuarto de pacientes, debido, ¿no?, a diferentes mecanismos, ¿no?, ya sea por una compresión del sistema del quiasma óptico, a nivel del tercer ventrículo dilatado, ¿no?, que se puede observar. También podemos ver que, como ya les mencioné, una presión intracraneal elevada. La imagen que está hacia la izquierda, vamos a ver que se muestra, ¿no?, lo que es una hidrocefalia, que es de comunicante típico en el estadio 2 de una meningitis tuberculosa. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con respecto a lo que es el tuberculoma o a un granuloma tuberculoso, vemos que es este va a ser más que todo lo que se va a observar en un foco granulomatoso conglomerado que se desarrolla a partir de lo que es la tuberculosis, a partir de los tubérculos coalescentes adquiridos durante lo que es la basilemia diseminada. Los tuberculomas ocurren con mayor frecuencia en el cerebro, que también pueden ocurrir lo que es a nivel de la médula espinal. La presentación va a ser más subaguda que la tuberculosis meningítica o la meningitis tuberculosa. Estos pueden ocurrir sin una meningitis. La característica clínica van a depender, ¿no?, del sitio anatómico donde va a estar el tuberculoma. Puede llegar a producir lo que son una cefalea con crisis convulsivas, un déficit focal neurológico, o puede llegar hasta un papiledema, ¿no? Pero si ocurren las lesiones, van a ocurrir lo que es a nivel del cerebro, a nivel del cordón espinal, a nivel del espacio aracnoideo, subaracnoideo y espinal, ¿no? Vemos en la primera imagen de la resonancia magnética una imagen, ¿no?, hipointensa con bordes, con paredes gruesas, ¿no?, como se puede ver en la imagen. Luego vemos lo que es la siguiente imagen, nos muestra más que todo lo que es la hidrocefalia, ¿no?, comunicante típico en el estadio 2 también de lo que es una tuberculosis meningítica. En la tercera imagen vemos lo que es un tuberculoma aislado en pacientes que han presentado, ¿no?, meningitis tuberculosa. Siguiente, por favor. Los síntomas de un tuberculoma suelen ser clínicamente silenciosos y pueden alcanzar a un tamaño considerable en ausencia de inflamación meningea. En cuanto a lo que es un absceso tuberculoso, estas tienden a ser más grandes que los tuberculomas, van a medir mayor a 3 centímetros de diámetro. El curso clínico del absceso tuberculoso es más agudo que el tuberculoma, donde que van a llegar a producir lo que es una fiebre, una cefalea, un déficit neurológico focal y lesión de gran tamaño con edema circundante. En las imágenes podemos ver también un absceso hipodensas con bordes gruesos y vemos que son definidos, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí les voy a mostrar solo es un cuadro diferencial de lo que es una meningitis tuberculosa, un tuberculoma insidioso o un absceso tuberculoso. Dentro de lo que es la meningitis tuberculosa, este va a ser de un inicio insidioso, como se les mencionó, a una similar presentación, ya sea con pacientes que hayan tenido VIH positivo o negativo, ¿no? Con una clínica que va a presentar lo que es alteración mental, cefalea, fiebre, signos la prueba de
Ah, ya. Bueno, como les decía, aquí solo vamos a observar un cuadro diferencial de todo lo que les ya he mencionado, ¿no? Tanto de la meningitis tuberculosa, del tuberculoma y del absceso tuberculoso. Siguiente, por favor, Andrea. Aquí vamos a ver más que todo lo que es el diagnóstico o el examen laboratorial, donde vamos a encontrar, por ejemplo, en una meningitis tuberculosa, las células vamos a encontrar de 1000 a 400, perdón, de 100 a 400 milímetros cúbicos. Vamos a encontrar en un 80 o un 90% de linfocitos, proteínas. Nada, no se me escucha. Ahora, Andrea, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Ok. Entonces vamos a ver que la diferencia de, por ejemplo, en una meningitis tuberculosa, vamos a ver las proteínas mayor a 40 miligramos por decilitro. El radio de glucosa se encuentra menor a 0,06. La